Hola, soy Siri Chigo y hoy vamos a hablar del fenómeno idol. Estamos en Ubieu, una tienda al toldo, una tienda donde podéis encontrar todo tipo de artículos de disfraces y de fiesta. Un idol es un artista que adquiere cierta relevancia en Japón. Bien puede ser un cantante de pop japonés, un seiyuu, que es un actor de doblaje de las series de anime, bolas y arroz, o bien un personaje virtual, como y el caso de Hatsune Miku. Y un fenómeno que viene ya desde los años 80 y del que formen parte un sinfín de artistas, como puede ser Utada Hikaru, cantante entre otras cosas de la banda sonora del videojuego Kingdom Hearts. Aunque cuando falamos de fenómeno idol solemos referirnos más a grupos de música de moces que canten a la vez que bailen, y que es la vertiente del fenómeno idol que más nos llega al resto del mundo. Uno de los grupos más conocidos del fenómeno idol es Akihabara 48. El fenómeno idol, como no, tiene reflejo en lo que llena el anime y el manga, y tuvo especialmente un boom bastante grande con la serie de anime Love Live. Este anime traspasó fronteras fuera de Japón y es uno de los animes de los que se cosplayen más los cosplayers. Love Live consolida este fenómeno fuera de las fronteras de Japón y podemos encontrarnos en los eventos grupos de moces y también de mozos que se cosplayen de ellas y dan exhibiciones de los bailes de los personajes, bailando cada uno el personaje que imita. También encontramos en los eventos con el crecimiento de este fenómeno idol, concursos de idol contest, donde la gente baila y imita a los personajes, bien sean de series de anime como puede ser Love Live o directamente los cantantes de los grupos idol, y compiten por ver quién lo hace mejor. Ser un idol en el Japón no es da que fácil, porque siempre tienes que estar manteniendo una imagen. Por ejemplo, no los desen tener parella y tienen que trabajar por y para ellos. Por otro lado, también hay que destacar que tienes fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, ya que siempre busquen gente por los generalmente mocines jóvenes. Y hasta aquí el programa de hoy. Vémonos la semana que viene en Cosplay Presta. Y aquí en Disfraces el Toldo seguro que podéis encontrar que vos sirva para alguna actuación tipo idol.